Rafael Bardají, CEO en Worldwide Strategy. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, muchas gracias. El otro punto importante europeo empieza a ser alrededor de Macron. Aprobación, Sí, índice de aprobación de Macron en su nivel más bajo en 6 años, según la encuesta de Ipsos. sí, efectivamente, pero yo creo que todas estas valoraciones de los líderes actuales en Europa, que eran conocidas, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que la realidad acaba imponiendo a cualquiera que haga encuestas, viene también muy alimentada por el cambio de gobierno de presidente en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Trump, incluso antes de llegar a la presidencia el día 20 de este mes, ya está forzando algunas evoluciones, ¿no? Políticas y estratégicas en la propia Europa, ¿no? Y la caída más acentuada de Macron en los últimos días o semanas, yo creo que viene más producida por los propios cambios en Estados Unidos que porque se haya dado alguna crisis interna en Francia. Francia es un país que ya estaba al borde del colapso en su república, en su quinta república, que Macron ha acelerado todas las tendencias negativas políticas, estratégicas y en parte económicas, que ha ido tirando de su despensa y que está llegando a un límite de realmente una fricción social tan fuerte que el cambio de liderazgo es inevitable, ¿no? A partir de ahí, lo que sí se empieza a ver es ese influjo de Donald Trump ampliado por Elon Musk, y cómo empieza a verse que de cara a las elecciones, incluso los conservadores, no los socialistas, los conservadores alemanes, temen que Trump pueda interrumpir sobre todo esa fotografía de amplia mayoría que pudiera tener Merz. Bueno, yo creo que los partidos conservadores del establishment o tradicionales, desde luego no se han alineado nunca con las políticas, ni con la visión, ni con las actitudes de Donald Trump, y son muy críticos, ¿no? Hubieran preferido una continuidad demócrata en la Casa Blanca. Pero eso no significa que el movimiento conservador en Europa esté en crisis, ni mucho menos, ¿no? Elon Musk ha hecho una apuesta decidida en su red X por alternativa para Alemania, ¿no? Y yo creo que esa rivalidad en el campo de la derecha centro-conservadora y más conservadora es lo que está provocando que la CDU, el CSU, se vean un poco acosados y atemorizados porque tenían un camino de rosa, según ellos, por delante, y ahora les ha surgido un competidor a su derecha que les puede hacer bastante daño, ¿no?, electoral. A partir de aquí, ¿cuál es la fotografía europea? Porque el silencio atronador en el entorno de Groenlandia, esta fotografía alrededor de Alemania, es decir, ¿cuál va a ser la respuesta de Europa? Pues yo creo que nosotros en Europa nos enfrentamos a un grave reto, ¿no? Es decir, hemos intentado vivir en Fantasyland o Disneyland durante muchas décadas y al final la realidad nos va a arrollar, ¿no? Se nos viene por encima. Eh, Europa ha perdido hace muchos años su capacidad de análisis geoestratégico, no tiene una estrategia colectiva, tampoco tiene, por desgracia, una estrategia de sus países soberanos, con lo cual estamos en un terreno muy vulnerable a cualquier cambio a nivel mundial, ¿no? Y lo que se está produciendo en el escenario internacional claramente es una polarización entre dos grandes potencias, una que durante muchos años no ha sabido dónde ir, que es Estados Unidos, pero que ahora arranca con un nuevo líder que tiene una visión muy clara de sus intereses nacionales, y la otra es una potencia emergente que quiere desbancar todas las normas que se habían construido con el orden liberal salido de la Segunda Guerra Mundial, que es China, ¿no? En Europa estamos muy preocupados con Rusia, porque efectivamente es un país muy grande comparado con los pequeños europeos, pero Rusia al final es un payaso o una marioneta de China, ¿no?, desde la guerra de Ucrania. Y también estamos muy preocupados con Donald Trump porque en su intento o en su deseo de frenar la erosión americana y de frenar la ascensión china, pues se está pensando en unas, eh, digamos, reordenaciones geográficas como con Groenlandia o el Canal de Panamá, que han sido los dos más citados en los últimos días, que afectan a países europeos, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sabemos muy bien. Esa defensa que se hacía antes a ultranza del orden internacional liberal, realmente que nunca ha funcionado fuera de Europa o fuera del mundo occidental, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que nosotros somos el único continente que va a prohibir los coches eléctricos en el 2035 para arreglar el cambio climático, y que eso no sirve para nada. Y eso es extensible a muchísimas otras cosas, ¿no? A partir de aquí, Europa y el mundo en general tiene que plantearse ese orden mundial establecido en reglas o una vuelta en Leviatán, pero sobre todo que hay un factor fundamental, o no, el expansionismo de Estados Unidos. ¿Nunca dejó de estar ahí ese expansionismo, ese imperialismo estadounidense?
Bueno, yo no lo veo de una manera ni imperialista ni expansionista, ¿no? Es decir, son etapas y yo creo que la etapa de reordenación mundial es lo que está causando ese denodado interés que ha expuesto últimamente Trump por Groenlandia, ¿no? Es decir, esto para él es una cuestión de frenar a China. Y como muy bien dice, el canal de Panamá está cayendo en manos chinas y Groenlandia es prácticamente un pasaje libre para todos sus buques, ¿no? El Ártico se está calentando no por el cambio climático, sino por el cambio geoestratégico y Trump no quiere abandonar una zona que le es vital desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de defensa y desde el punto de vista de materiales, ¿no? Y de líneas de comunicación. Estados Unidos siempre ha dependido de la libertad de los mares en su favor, lógicamente, y quiere que el Ártico sea favorable a sus intereses nacionales, lógicamente, ¿no? Pero hay que entenderlo en esa rivalidad de Estados Unidos o de Washington y Pekín, ¿no? Todo lo demás yo creo que son especulaciones o juicios basados en un orden que ya no existe y en unas teorías políticas que dejaron hace mucho tiempo de existir, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Rafael Bardají, CEO en Worldwide Strategy. Buen día, buen negocio. Muchas gracias.